Bueno, ahora sí, buenas noches a todos. Damos comienzo a la última reunión que tenemos de este año. El tiempo pasa rápido, ya estamos para descansar. Eh, si ustedes recuerdan, lo que habíamos visto la última vez era de Deseo y Revolución. Vimos ciertas cuestiones que nos permitieron pensar, entre otras cosas que recuerdo ahora, por ejemplo, la noción de trabajo, que fue muy interesante para pensar la noción de trabajo y trabajo del deseo como algo que se sale del intercambio de objetos que pretendería un sistema que podríamos llamar capitalista, que forja un objeto de compra-venta. Y a partir de poder pensar esa otra manera de pensar la palabra trabajo, como proponía Guattari allí, se los voy a recordar rápidamente, y a partir de allí ubicábamos entonces el psicoanálisis eh, en ese otro lugar que no está al servicio de aquello que podríamos llamar el consumo de los bienes. Es decir, nosotros como psicoanalistas no estamos para poder pensarnos desde ese lugar de intercambio. Esperen que no estoy encontrando. Y en realidad, el que no estemos en ese punto de intercambio muestra un lugar extraterritorial del psicoanálisis. Psicoanálisis, esquizoanálisis, sí. Cualquiera que tome esta línea de trabajo, donde no se trata de vender salud. Y esto lo ubica el psicoanálisis en ese lugar también heterotópico. Esto de esta territorialidad no es un invento mío, está en Lacan ya también, en un texto antiguo que fue publicado por la editorial Manantial, que hacía un cruce Lacan entre psicoanálisis y psiquiatría. Y ahí dice esta cuestión de que el psicoanálisis tiene ese lugar extraterritorial, que es un poco lo que venimos viendo. Yo había pensado también para hoy una expresión de Bruno Latour, colaborador de Donna Haraway, asistente, como hemos visto en alguna oportunidad, al seminario de Guattari, ya un Guattari sindelés, donde él ha escrito un librito que se llama ¿Dónde aterrizar? Y que propone que en el eh, juego del pensamiento necesitamos siempre un lugar donde aterrizar para poder orientarnos. Bueno, con la palabra extraterritorial entendemos que el psicoanálisis no puede aterrizar, no tiene pista, no tiene autorización para aterrizar en el aeropuerto del capitalismo. Es más bien que rebota, que no puede, que entra en una especie de choque. Por eso quizás Lacan piensa el discurso del psicoanálisis como reverso del discurso del amo y más luego produce un discurso del capitalista o del capitalismo que interrumpe los cuartos de giro de los discursos que él propone, cortocircuita, se apropia del deseo, impide el devenir. Entonces, esa noción de trabajo la tenemos que tener muy bien presente, más allá que tenemos un sistema que se nos mete por la ventana, que se nos mete por cualquier lugar y nos quiere llevar permanentemente al intercambio de bienes. Por supuesto, no es ajeno a mí, sobre todo ahora en estos tiempos, que la salud se ha vuelto un objeto de consumo, de intercambio, de pago, pero no es ese el lugar donde está ubicado el psicoanálisis. En este libro, entonces, que les decía, Deseo y Revolución, que veíamos que era un diálogo con Paolo Bertetto y Franco Bifo Berardi del año 77, que es lo que hemos trabajado hace 15 días, voy a retomar en un punto donde habíamos dejado para ver si podemos empalmar. Le pregunta a Bertetto, en Italia, las tesis del Antiedipo sobre la esquizofrenia ha despertado mucho interés, pero también fue objeto de muchas críticas. En particular, fueron acusados de haberse construido una esquizofrenia a medida y de sostener el mito del otro de la locura. Veamos qué responde frente a esto Guattari. Con Deleuze hemos intentado distinguir un proceso esquizo de la esquizofrenia clínica.
Esto es un repaso, ¿eh? El esquizofrénico es alguien que fracasó en su propio proceso esquizo. Bueno, a partir de allí yo les decía que quizás el neurótico es aquel que triunfa de alguna manera, mal que le pese a sí mismo, en adaptarse a la demanda de ese sistema y ser entonces, lo que decíamos en broma, se transforma en un normópata, aquel que no renuncia, que no quiere renunciar a ser alguien normal y quiere ser tomado alguien en serio. Pero cuando digo que triunfa para el sistema, fracasa en si se quiere en cuanto a su propio deseo. Entonces, este esquizo es alguien que queda interrumpido por el sistema y fracasa en cuanto al proceso esquizo que lo llevaría a la creación. Entre proceso esquizo y esquizofrenia hay oposición. Se tiene esquizofrenia cuando el proceso esquizo ya no funciona porque se lo ha acercado y encerrado en la familia y en el trabajo. Porque se encerró al esquizo en el manicomio y se lo atontó con medicinas. El destino del neurótico, si bien es distinto, si tomáramos esa bipartición que podemos también cuestionar, pero quizás a modo simplemente propedéutico de preparar el terreno para conversar con ustedes, si tomáramos el neurótico, es también encarcelado, pero en una cárcel a cielo abierto. Nosotros no hacemos en absoluto la apología de la esquizofrenia, no más que alguien que esté en prisión. En cierto sentido, sería como si por sostener la lucha de los detenidos o de las prostitutas, esto quisiera decir que estamos a favor de ser detenidos o prostituidos. La lógica es la misma. En verdad, sin embargo, el proceso esquizo es revolucionario. El texto se llama Deseo y Revolución. Yo agrego en el título, me permito, Revolución Molecular. El esquizofrénico no es el revolucionario, sino más bien el proceso esquizo. Es ese proceso que está presente en los creadores, en los niños, en los adolescentes, en todas las formas importantes de deseo. Estaremos muy alejados si suponemos, de alguna manera, que el psicoanálisis libera algo de ese proceso esquizo, libera algo de ese empuje. ¿Acaso no pone en acto algo de esto? También recuerdo que habíamos hablado, pero rapidito la vez anterior, que Freud mismo decía que el neurótico estaba incapacitado de amar y de trabajar, de crear y de producir. Algo de esto también pescaba Freud. Luego veíamos que se entraba en la pubertad y que era donde era el gran problema del proceso esquizo. Lo voy a leer. Durante la pubertad, todos son introducidos en un proceso esquizo. Hay una serie de componentes hormonales, evolutivos, de apertura al mundo que enloquecen. Se percibe el mundo y el lenguaje de un modo diferente. Es allí donde nacen las crisis esquizofrénicas y es imbécil remontarse a los 2, 3 años, como hacen algunos psiquiatras que no ven de dónde parte, dónde se dirime la esquizofrenia, es decir, cierto tipo de ingreso del adolescente a la sociedad. Que exista un premontaje a nivel de los enlaces semióticos precedentes es posible, pero el verdadero montaje de la esquizofrenia se da efectivamente a partir de la pubertad. Decía entonces que un revolucionario, que un creador, entra en un proceso esquizo. Y acá viene la pregunta, ¿pero qué es un proceso esquizo? Se tiene un proceso esquizo cuando en lugar de referir todos los flujos de deseo, todas las reterritorializaciones a esquemas y roles preformados, soy un hombre, soy una mujer, soy un niño que hará esto, es el proceso mismo el que produce la representación y no la representación la que produce y controla el proceso. Volvamos. ¿Qué es un proceso esquizo?
se tiene un proceso esquizo cuando en lugar de referir todos los flujos de deseo, todas las reterritorializaciones, esquemas y roles preformados, soy un hombre, soy una mujer, soy un niño que hará esto, es el proceso mismo el que produce la representación y no la representación la que produce y controla el proceso. Creo que esto tiene una genialidad clínica de Guattari fundamental. No es el esquema que regula y condiciona la identidad. Recordemos que el Edipo también estaba pensado en términos identitarios. Era la salida del hombre, la salida de la mujer. El mismo Freud está en esta dualidad. Edipo para el hombre, Edipo para la mujer. Piensa la salida como apartamiento total de la sexualidad, como histeria, como maternidad. Es decir, que lo vivo empujaría hacia ¿cómo decir? Hacia cuadros, representaciones que nos atrapan, representaciones preestablecidas. Acá lo que está diciendo que lo que se liberaría en este proceso esquizo es justamente desprenderse de la priori de una representación y que el mismo proceso produzca la representación de cada quien. Por supuesto, el de cada quien puede ser grupal, colectivizado, como vimos la última vez. Pero si lo quieren pensar en términos individuados, entre comillas, es una inversión. Y esto que les voy a decir para mí es muy clínico. Es el momento en que el analizante descubre que puede dejar de hacer lo que se espera de él para empezar a hacer lo que quiere. Repito, es el momento en que el analizante deja de estar pendiente de lo que se espera de él, a lo cual ha entregado por ahí años y años de su vida, a una representación que él tiene que ponerse en sí, y comienza a preguntarse qué es lo que quiere, y entonces no está la representación. Y este es el momento de angustia, el momento de incertidumbre. Hoy alguien me decía, pero hay incertidumbre entonces ahora para mí. Y yo trataba de mostrarle que esa incertidumbre es positiva, no negativa. Positiva en el sentido que se abre a posibilidades. Mm. Es necesario ser ciego para no ver que un esquizofrénico, un niño, un joven en la pubertad, una pareja de enamorados, participan de este proceso esquizo. Bueno, esto no está también muy alejado de nuestra práctica. El amor, la transferencia. Lacan decía que lo inconsciente era la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Habla de puesta en acto, habla de algo que empieza a ocurrir. Bueno, acá está diciendo que el amor, cuando ocurre, recordemos la pertinencia entre amor, amor de transferencia. El mismo Freud llega a decir, finalmente no hay tanta diferencia. El amor de transferencia es artificial tanto como lo es el amor. Es una construcción, algo que se produce, que por supuesto no puede no ocurrir también en el consultorio, ya sea como sujeto supuesto al saber en términos de Lacan, ya sea como amor en términos de Freud. Saber y amor son parientes muy cercanos, porque en todo amor hay algo del orden de ella o él sabe lo que yo quiero, sabe lo que yo necesito. O sea que se juega el saber junto con el amor. Y ahí hay un pequeño proceso esquizo revolucionario. Ustedes sabrán en la historia la cantidad de amores que fueron truncados, la cantidad de amores que fueron separados a propósito, y finalmente cómo al sistema el amor mucho no le conviene, porque el amor apunta a algo que va por fuera del patrimonio y el matrimonio, donde sí estaría la representación de algo que uno tiene que lograr. Si no se entiende el proceso esquizo, si nos negamos a tomar y articular sus trazas, no solo hace falta a la verdad del deseo, sino que a esta falta pasiva, se le agrega también una activa, es decir, se le impide revelarse y construirse. Habitualmente, en cambio, se hace como si nada de esto pasara. Es lo que hacen los pedagogos, los profesores y también los psiquiatras cuando rechazan reconocer la presencia de algo extraordinario
es la locura, incluso en personas reducidas a un estado lamentable. Podrán objetar cierta confusión que estoy teniendo en este momento entre neurosis y psicosis. Podrán decirme, bueno, pero él está hablando de la locura. Y yo creo que también tenemos otra a priori, perdón, que no es bueno para nosotros. El pensar que el neurótico sería algo así como un cuerdo y el psicótico una especie de loco, como que la locura quedaría de un lado y no del otro. Eh, Me voy a valer para este tramo de la conversación con ustedes del texto de Alush, Complicaciones en Pernepsil. A mí no me gusta recomendar textos porque ¿quién soy yo para recomendar? En mí fue muy importante ese texto, Pernepsil, perversiones, neurosis, psicosis, hace ahí una juntura a Alush, una ensalada rusa, donde empieza a hablar del síntoma delirante del neurótico, el síntoma psicótico del neurótico, mezcla las estructuras, hace caer quizás la noción de estructura y libera la escucha que lamentablemente durante mucho tiempo nuestra oreja fue colonizada por cierto psicoanálisis que nos llevaba a diagnosticar neurosis, psicosis, perversión, mecanismo fundante, represión, renegación, repudio. Y entonces teníamos que estar escuchando un discurso, ya sea a la búsqueda del neologismo para detectar la psicosis, a la búsqueda de la represión, para buscar su retorno, y de eso influía o producía cierta clínica. Si ustedes abandonan esas categorías, la escucha vuelve a ser una escucha libre. Y entonces vemos que la locura está presente en todos nosotros. Está presente, pero no como algo a temer. Proceso esquizo, no esquizofrenia. Si ustedes recuerdan el texto de Erasmo de Rotterdam, El elogio de la locura, en ese texto, Rotterdam Erasmo le atribuye la creación a la locura y la repetición a la razón. Por eso dice, voy a elogiarte locura, ya que nadie te elogia. Pero es desde la locura donde aparecen las creaciones. Es desde la locura de cada uno de nosotros donde aparece esa pequeña revolución molecular que puede transformar nuestros recorridos. Entonces, el proceso esquizo, para mí, en mi lectura, pulsión, empuja, y que el mismo Freud decía que un componente de la pulsión era la presión, ¿se acuerdan? Mostrando claramente entonces un destino pulsional para Freud, la represión. Pulsión, un componente de la pulsión era la presión, la represión como la contrapartida, el desvío. Y la verdad que ahí nos encontramos escuchando. Bueno, algunas veces decía cancelando represiones, otras veces decían no, poniendo las represiones para que no se liberen, porque se pensaba que esa locura, y se sigue pensando, es una locura infértil y peligrosa. Lo que estamos viendo acá es que esta locura es creativa y hasta les diría en cierta forma armoniosa. Mm. Berteto le dice, se dice que la noción de deseo que vos y Deleuze emplean es una noción naturalista y que el antidipo se mueve en el ambiente de un naturalismo positivo. Responde Guattari. Siempre afirmo que no estoy a favor de una concepción naturalista del hombre y del deseo. Incluso antes de trabajar con Deleuze, había elaborado la noción de máquina deseante. Antes de trabajar con Deleuze. Acá Guattari se está atribuyendo para sí este concepto o este término, máquina deseante, para subrayar la continuidad de las funciones, los órganos y los mecanismos mentales y afectivos del hombre con las máquinas. Para mí, el funcionamiento del hombre y el de la máquina son todo uno. Se trata de máquinas proporcionales, semióticas, materiales, sociales. No hay más que maquinismo. La noción de inconsciente guattariana es una noción maquínica, pero maquínica conectada con todo lo que hay.
Lo vuelve a retocar Berteto. Algunos psiquiatras anti-institucionales italianos discuten la centralidad del concepto de deseo en tu pensamiento y el de Deleuze. Responde Guattari. Gilles Deleuze y yo hemos usado la palabra deseo como ninguno lo había hecho antes. Pero naturalmente se lo puede llamar de otro modo. Vos, por ejemplo, ¿cómo lo llamarías? Berteto responde, bueno, un tal Jervis propone necesidades. Ok, este fue un debate, me imagino en ustedes también, cuando Lacan distinguía necesidad, deseo, demanda. Este fue un debate, ¿qué es el deseo? ¿Es una concepción natural? ¿No lo es? Claramente que fue un debate y sigue siéndolo. Sobre todo en Lacan, que lo complejizó enormemente al decir que el deseo es el deseo del otro, con lo cual lo ubica en una extraterritorialidad. Nadie podría decir este es mi deseo. Es decir, que acá, esto del año 77, sigue siendo vigente, y aún hoy, 2024 terminando, sigue siendo vigente qué es el deseo, y sigue siendo vigente, y les traslado a ustedes la pregunta, si hay algo que pueda ser llamado natural, no solo en el hombre, sino también en aquello que llamamos naturaleza. Porque desde que el hombre está, todo lo que es natural dejó de serlo. Porque desde que el hombre está, el planeta mismo se hombrecizó. Y uno no puede sacar algo y decir cómo es ahora si eso ya está. Es como que cuando ustedes toman un café y le ponen leche, ahora es café con leche, ya no es ni leche ni café. O sea, a partir de esto, por eso la concepción del deseo en Lacan es algo extraña, pero es artificial, pero es artificial. Quizás podremos llamarlo eso, entre comillas, o bien maquino, maquino que se maquina, en lugar de decir deseo maquínico. Podríamos decir maquino maquínico, pero para mí esto ya no es un problema. Porque cuando yo tenga necesidad del término deseo, usaré, cuando ya no tenga necesidad del término deseo, usaré otra palabra. Y a mí me parece fantástico esto porque muestra, como alguna vez ubicamos a Guattari, como alguien desprendido de las categorías. No sería tan fácil que yo dijera todo esto en un ambiente muy lacaniano, porque ese ambiente muy lacaniano está muy aprehendido por estas concepciones. Entonces el deseo es algo que no va a dejarse de usar, la pulsión es algo que no va a dejarse de usar, el inconsciente es algo que no puede dejarse de usar. Y acá él está diciendo, a mí lo que me importa no son las palabras. O sea que el mismo Guattari está dando ejemplo del proceso esquizo en él, está produciendo la representación, no atado a la representación. Y se escapa de esta manera, se desliza, produce un devenir, donde ya no le puede decir, pero mirá que el deseo de Lacan es esto o aquello, o mirá que el deseo en Freud es algo. Bueno, él sigue un camino. En eso me parece muestra claramente también, si ustedes lo piensan, lo que sería la máquina analítica. Es una máquina que no tiene un objetivo, es una máquina que no apunta a un objetivo, es una máquina que maquina, maquino maquínico, que maquina ese discurso y que produce eso, maquinaciones. Por supuesto que el paciente no va a decir yo maquino, aunque uno lo pueda decir, pero va a decir se me ocurrió esto, ahora que me escucho decir esto, y es muy común que el analizante diga, ahora que le digo esto, se me ocurrió aquello. Esas son las líneas que van produciéndose. Ahora que se lo digo, escucho tal o cual otra cosa. Ese es el proceso esquizo que independientemente de cualquier categoría de estructura, que si la dejamos de lado, muestra esa puesta en acto. Si yo también trabajo sobre tu mismo tema, te pregunto entonces, con una actitud para nada epistemológica, si probaste o conoces cierto tipo de instrumento. Esta es una discusión distinta a decir, ¿pero cómo?
¿Esto qué significa? No me interesa de dónde vienen los conceptos. Claro, él está pensando en el instrumento, si sirve o no sirve. Y no qué significa, no qué quiere decir, que es el gran a veces dolor de cabeza de los estudiantes cuando comienzan con esto. Como lo quieren entender, como quieren saber qué significa, y no lo van a entender, pero como no tienen la clínica para poder probar el instrumento, queda en una especie de, digamos, de limbo. No, no se entiende, no, los conceptos son instrumentos. Nadie se pregunta qué significa un cuchillo. Lo utilizás para lo que precisás. Entonces, Guattari lo que está produciendo son instrumentos para sí y para quienes quieran tomarlos, dejando de lado la discusión, como él está diciendo acá, epistemológica. Vamos a ver, si tenemos tiempo, que después Berteto le pregunta, bueno, ¿qué es un intelectual? ¿Para qué sirve un intelectual? Y veremos la respuesta de Guattari. Porque esto que estamos viendo no tiene nada de intellectus, no tiene nada de intelectual, es absolutamente pragmático, yo diría artesanal, completamente artesanal. No me interesa de dónde vienen los conceptos, no rechazo el diálogo, pero prefiero que el diálogo no desemboque en objeciones ideológicas. Las objeciones que amo son las maquínicas. Si me dijeras que funcionaría mejor con una palabra diferente a deseo, entonces estaría atento y sería atraído como lo están los jóvenes chinos en torno al motor de sus motocicletas, que están muy apegados a esos motores. Es decir, si sirve, lo tomo, pero no me objetes ideológicamente. No porque el deseo en Hegel, no porque el deseo para la filosofía, no porque el deseo en el campo antiguo griego existía o no existía. ¿Cuántas discusiones de esto hemos prestado oídos durante horas en debates interminables, fatigantes, entre lo que podríamos llamar los todo, y que después termina después de 2 jornadas o 2 días de coloquio, de congreso, y uno dice, ¿y todo esto para qué sirve? He participado de debates del infinito y los cuántos infinitos hay. Y acá Guattari está diciendo, a mí lo que me importa si hay una objeción a mi trabajo es que sea química. Mira, esto no funciona bien, funciona mejor esto, por tal y por tal cuestión. ¿Se dan cuenta el giro, el enorme giro que hay en esto? Y cómo de alguna forma volvemos a lo que Lacan decía cuando le preguntaban qué era el psicoanálisis. Y la respuesta era muy simple, una praxis. Doctor Lacan, ¿qué es el psicoanálisis? Es una praxis. Bueno, después se complica orientada a la verdad del deseo, pero es una praxis. Roberto Harari decía que praxis compartía etimología con plática, praxis, plática. Entonces hace un juego de palabras Harari. Es la praxis de la plática, del hablar. ¿Pero qué es una praxis? ¿Qué escuchan ustedes en praxis? La mano, la obra, el meter la mano en la masa, experimentar. Algunos estudiosos afirmaron que el antiedipo reduce el carácter conflictual de la noción freudiana de pulsión a una única determinación y que, entonces, en lugar de un dualismo dialéctico, propone una nueva forma de monismo. Bueno, lo que viene ahora es quizás la parte más sustanciosa de hoy. Este problema del dualismo tiene gusto a vieja filosofía. Así es como piensa Guattari. Te daré una respuesta no obstante abstracta. Cuando se introduce un dualismo, se introduce un, entre comillas, aunque. Cuando se introduce un aunque, se introduce una estructura de referencia que inscribe este perdón, en relación a la positividad de las cosas. Cuando se inscribe esta relación aunque-positividad, se desprende una superficie de inscripción, una superficie de representación, en el límite, una instancia de representatividad. Y eso es dialéctica. Entonces le dice Berteto, ¿rechazás entonces la noción freudiana de pulsión de muerte? Y responde Guattari,
Hagamos un discurso concreto sobre la pulsión de muerte. Si ustedes recuerdan, cuando éramos profesores, uno decía, la pulsión es el concepto límite entre lo anímico y lo somático, fuerza constante. Descripción bien teórica. Vamos a ver qué piensa Guattari en términos concretos, como él dice, respecto de la pulsión, para que le demos un sentido maquínico a la idea justamente de máquina deseante de Guattari. Es decir, vamos a maquinar el texto, que es lo que estamos haciendo, ¿eh? Yo sé que hay cosas que no se entienden. No importa, no busquen entenderla. Busquen la maquinación de todo esto. Y cómo se conecta con ustedes y cómo se conecta con la clínica de ustedes. Porque ese es el valor. Un niño arranca la cabeza de una muñeca. Amenaza con golpear a su hermanito recién nacido. Una niña se niega a comer. Se golpea la cabeza contra la pared. Entonces, son posibles dos grandes interpretaciones. Una con pulsión de muerte, otra sin pulsión de muerte. Con pulsión de muerte se considera que existe un peligro fundamental de desatar los instintos y que si no se logra articular la libido sexual de ese niño con la pulsión de muerte, el niño entrará en mecanismos repetitivos que lo harán retroceder sistemáticamente y le impedirán atravesar todos los estadios psicogenéticos. En este caso serán tomadas una serie de medidas de identificación para hacerlo entrar en un mecanismo corrector en relación a sus identificaciones simbólicas fundamentales. Se consideran entonces las instancias intrapsíquicas del niño y se las refiere al esquema dualista de las pulsiones. Entonces, un especialista en psicoterapia de niños busca relacionar aquello que pertenece a sus dos pulsiones. Es el trabajo, dice, de Melanie Klein o de Gisela Pankov. He aquí un esquema explicativo con pulsión de muerte. Es un esquema que a menudo tiene éxitos catastróficos, que fija al niño un sistema de transferencia y en general no obtiene grandes resultados. La pulsión de muerte es en efecto una pura categoría metafísica que no corresponde a ninguna elucidación científica y que Freud introdujo, miren qué fuerte lo que viene ahora, más allá de su experiencia misma. Es una hipótesis metafísica explicativa. Pero es fuerte Guattari, ¿eh? Otro tipo de explicación, otro tipo de explicación, dos puntos. En lugar de pensar que el comportamiento del niño depende de instancias intrapsíquicas polarizadas por las pulsiones, pulsión de vida, pulsión de muerte, agresividad, no agresividad, se toma el conjunto del agenciamiento y se consideran, sin prejuicios, todos los parámetros que intervienen en la situación. Entre otros, quizá el hermano, quizá la identificación con la madre, las relaciones difíciles entre la madre y el padre. Estamos hablando del chico, la madre y el padre. Pero a su vez también el ambiente inmediato, aquello que sucede a su alrededor, los niños con los que juega, los animales que eventualmente viven en torno suyo. Miren cómo vamos abriendo el agenciamiento. Pero también los eventuales problemas de dinero en familia, los problemas de jerarquía y de falocracia al interior de la pareja, las relaciones del padre con el jefe. Se consideran todos estos elementos y se llega a entender que se tiene una política dualista. Quiero morir, quiero arrancar la cabeza de la muñeca. Esta política de lo peor, este agujero negro, son el resultado del proceso entero y al inicio actúan 50, 100 parámetros. Miren la manera rizomática de escucha. Cuando decíamos que las paredes del consultorio no son el límite de nuestra acción, fíjense cuánto se abre. Yo no desconozco que por ahí una psicóloga va y habla con la escuela, habla con la dirección, habla con los hermanos. Hay algo de esto, pero esto es más abarcativo todavía. Va dando un paso y otro paso y otro paso. La noción de agenciamiento es muy fuerte, muy importante clínicamente.
Reconducir esta política de lo peor a una instancia dualista originaria significa determinar un cortocircuito entre los diferentes componentes de los que hablo. Y acá viene lo sustancial. El esquizoanálisis dice que es posible que un problema psicogenético de tipo psicoanalítico sea el problema fundamental. Acá se amiga. Pero también puede ser un problema económico, de relación con el ambiente, y así sucesivamente. El problema, por tanto, no es el de seleccionar los parámetros, sino el de verlos en el conjunto y considerar todo aquello que puede intervenir sobre ellos. Se intentará quizás hablar con la directora del jardín o con los pequeños compañeros, y estas para mí no serían intervenciones marginales respecto a un trabajo fundamental, simbólico, basado sobre el dualismo de las pulsiones. Al contrario, sería un trabajo absolutamente esencial, y a esto quería llegar, una intervención en el rizoma. Yo no había escuchado hasta acá esta idea de Guattari, una intervención en el rizoma. Bueno, a mí esto me abrió enormemente mi práctica. Por ejemplo, hoy una mujer grande, una mujer de unos 60 años, me dice que el hijo quiere hablar conmigo, si yo lo podría recibir. Digo, por supuesto que sí. No sé si hubiera hecho esta maniobra antes, pero, porque antes lo hubiera podido pensar como una invasión de un hijo a un análisis de la madre. Y ahora lo veo en este sentido, como parte de una intervención en el rizoma, de algo que le está afectando a mi paciente, que es la relación con su hijo. Mm, en que me perdía. De la teoría dualista de las pulsiones, perdón, una intervención en el rizoma de todas estas componentes que pueden ser, en algunos casos, desembocar en la política de lo peor, en la del agujero negro. De la teoría dualista de las pulsiones es preciso poner en discusión el modo en que representa el psiquismo, cómo individualiza la libido y cómo rompe la relación entre micropolítica del deseo del niño y campo social. El psicoanálisis depende de aquello que sucede en la escuela, en el barrio, en las relaciones con el jefe, de las relaciones del hombre con la mujer. No hay un estrato específico del inconsciente. Yo creo que este es el golpe, yo creo que esta es la política del martillo de Nietzsche. Acá le pega de lleno a esa idea de que el psicoanálisis, o que tiene el psicoanálisis, que de lo que se trata es del esquema edípico, que lo que hay en el inconsciente, el estrato del inconsciente, es el Edipo. Acá hay una apertura enorme a múltiples conexiones, pero que también abre una creatividad en el trabajo enorme. Ya voy terminando, ¿eh? ¿Estamos en hora? Decime. No te dijiste que la gente hablara. Yo dije que la gente hablara. Bueno, ya dijo hablar. El proyecto de querer sujetar a la gente, de hacer de la gente buenos soldados o buenos funcionarios, es algo muy fácil de comprender y juzgar. No hay una gran polémica para hacer, no hay que hacer eso. Me comentaron una película que quiero ver el fin de semana, se llama La Ola. Es una película que tiene dos versiones, una versión norteamericana, que trata de lo mismo, y una versión alemana. Se llama La Ola o la Tercera Ola. Eh, Se toma de los que hacen surf, porque parece ser que la tercera ola es la ola más fuerte de todas, y es un profesor que quiere mostrar cómo se puede producir en las personas una idea fascista en muy poco tiempo. Es un profesor que hace un experimento con sus alumnos a partir de un agenciamiento escolar, hablando de las virtudes de la democracia, y termina produciendo un agenciamiento nazi. Muy buena película, muy buena película. Ya termino, ¿eh?
Para concluir, y de paso concluyo yo también, volvamos a un problema político. Yo quisiera preguntarte en primer lugar, ¿cuál es a tu parecer la función de un intelectual en la sociedad actual? Y le responde, el intelectual hoy no será un individuo o una casta, sino un agenciamiento colectivo del cual formarán parte personas que trabajan manualmente, personas que realizan un trabajo intelectual, que realizan arte, hombres, mujeres, niños, jóvenes, militantes, personas que están en relación con el campo de la inteligencia, con los trabajos proporcionales. Pero no solo con los trabajos proporcionales intelectuales, sino también con la creación artística, la creación de un modo de vida, de un tipo de sensibilidad, de un tipo de relación. Si se comienza a separar, a especializar todas estas esferas en relación a sí mismas, entonces poco a poco se termina por autorizar todas las segregaciones, que luego llevan a la segregación racial, a las sexuales, sociales y así sucesivamente. No sé si queda claro el discurso que di, pero en todo caso, la idea de que los intelectuales están al servicio de las viejas máquinas políticas que no tienen ninguna sensibilidad, ninguna imaginación, ninguna generosidad, para mí es algo completamente extraño y que me disgusta. Yo creo que con el psicoanálisis pasó mucho de esto. Hay toda una casta psicoanalítica. Hay toda una casta psicoanalítica que está al servicio de formar psicoanalistas de esa escuela que permanentemente siguen formando otros psicoanalistas para nuevas castas. Y yo entiendo, es que alguna vez me dijeron, estudiar psicología son los curas modernos. Y yo me enojé mucho con eso. Y después digo, pero es verdad. Por eso el psicoanálisis está tan siempre cerca de la religión y corre el riesgo de devenir una religión. Y es el gran problema, porque entonces, con esto termino y los escucho a ustedes para cumplir con lo que dije, de ver cómo en cada uno de ustedes esto había eh, tocado su práctica, religión de la cual nos tenemos que correr, religión de la cual tenemos que hacer un lado, porque si no, ese proceso y revolución, ese proceso esquizo, no puede tener lugar, porque está primero la representación, la calcificación, la etiqueta, y no la producción de nuevas representaciones. Bueno, voy a dejar acá porque me recordó Estela que había dicho de escucharlos a ustedes también, y como es la última reunión, me gustaría escuchar de cada uno de ustedes hasta donde puedan, y dejando lugar también al otro, cómo esto ha impactado en la clínica o en sus vidas. Así que los escucho. Eduardo y Estela, bueno, los demás, me parece, ok, que esto de la religión, yo sí la rescataría, pero en el plano de religarse, no tanto en el plano dogmático o de una cuestión de inalcanzabilidad del analizante hacia lo que quiera del analista, ¿no? Lo que pueda aportar. Pero a mí me llamaba la atención algo. Esto que planteas de Guattari, mm, ahorita recuerdo en mi práctica clínica orientada y sostenida en el psicoanálisis en la institución, los analistas que estaban establecidos, digamos, no todos, pero en consultorios que hacían práctica privada, cuando se enteraban de intervenciones en la vida cotidiana, porque atendíamos niños escolarizados por lo que ya se llamó en aquel momento problemas emocionales y de conducta, nos desplazábamos a las escuelas o a las casas de los niños para hacer este rizoma, ¿no? Yo decía una vincularidad, pero ahorita es cierto, es una cuestión rizomática, que bueno, no puedo omitir que en cierta medida sí hizo un trabajo, entre comillado, ciertamente adaptacionista, o sea, quitándole piedras al niño para que pudiese funcionar de acuerdo a una demanda social escolar, ¿no? Del sistema educativo mexicano.
pero lo llamativo era esto, ¿no? Digamos, perdón la expresión, las vacas sagradas nos veían así con cierto desdén, ¿no? Porque hacíamos algo irreverente, algo de que no era un acto analítico. Pero el acto Bueno, analítico, la palabra acto analítico, Omar, está tan cargada de religiosidad. sí, y sobre todo porque se ha quedado circunscrita a que se da en el consultorio con una intervención, pero hay intervenciones que quien la significa en el consultorio o fuera es aquel que recibe la atención, sí, eso por una parte. Y me hacía, bueno, como aporte, ya casi concluyo, pero me hacía un poco de ruido y creo que desde aquí hay algo de una cuestión semiótica, no sé si sea la palabra, pero cuando estabas hablando de maquínico, pensé en la cuestión de lo artesanal, y tú lo dijiste, lo mencionaste como una artesanía, ¿no? Y habría que distinguir eso por precisamente las prácticas, digamos, industriales en boga, o lo que está ahorita, la cuestión, al menos aquí en México, supongo también en otros países, la maquiladora, ¿sí? Donde ya no es el obrero que hace obras, el empleado de una empresa, una fábrica, sino es el operario. Opera sobre un producto y lo maquila, pone piececitas de una manera repetitiva, ¿no? Ya no hay el artesano, ya no hay ¿cómo? El obrero, sino es el operario, ¿no? Y bueno, ya para no quitar más tiempo, me trajiste ahora sí, al recuerdo todas estas cosas a partir de lo que leíste de Guattari. Gracias. Gracias, Omar. Después veremos si quiere decir algo más. Sí, la noción de acto analítico quedó cargada como cuando el rey le ponía la espada al caballero. Entonces, cuando yo digo religiosidad, tomo lo que decís de religar, por ahí lo tomo en el sentido de Guattari, de armar esas colectividades, esos sujetos de grupo y no grupos sujetados. Pero hay cierta cuestión sagrada de los conceptos. Entonces, claro, cualquiera que hacía algo distinto, como por ejemplo ir a una escuela o ir a cualquier lado, o atender a un paciente en una plaza, por dar un ejemplo, o en un bar, cualquier maniobra y tocar a la pequeña iglesia sagrada del consultorio, era casi una herejía. A mí siempre me llamó la atención en Lacan cómo jugaba con lo religioso. Por supuesto que él tiene un hermano, incluso Lacan mismo quería, me han contado que hubiera querido ser también religioso. El discurso de los romanos, quería ser recibido por el Papa. eh, la forma en que articuló el nombre del Padre, heresí, en francés heresí, herejía, heresí, de cómo iba marcando estas cosas que tienen una condición cuasi religiosa, pero creo que obedece a cierta ironía también. Tomar esa religión en el sentido este que acabo de decir, no en el que Omar recién vos decías, y desarticularla, ponerla de otra manera. El problema, Estela a veces habla del club de fans. El problema está en cómo se escuchó eso. Si hubiera que hacer alguna crítica a Lacan, quizás sería, entre otras, que no pudo luego, como ocurre, controlar lo que él mismo produjo. Que el mismo seminario, que también es una palabra cargada de religiosidad, da un seminario. Mucha gente sigue hoy en la actualidad dando seminarios. Entonces, ¿cómo escaparnos de eso que lo que a mí me preocupa impide una escucha o impide maniobras como es ir a una escuela, como es ir a hablar con esto, con el otro, o dejar de ver lo que está ocurriendo a nivel del social donde está esta persona haciendo las cosas, limitarse.
Sí, Se congeló, ¿no? Interesante tu comentario. te quedas, si está congelado o yo ¿Quién sí, era? Yo lo acá escucho último no bien. se escuchó. Se paró lo de Si, ustedes, si alguien Eduardo. más quería participar Eh, diciendo algo, Ah, bueno, ya que estoy, era porque dale, estaba dale. diciendo que se había congelado. Hola, buenas noches. Pensando en cómo impacta en la praxis, ¿no? Pensándolo así, hoy en el 2024 en el consultorio, en el agenciamiento, como uno ve muchas veces un clásico, ¿no? De la vida, los hermanos, herencias, traiciones, abogados, plata, ¿no? Y alguien que queda ahí tomado durante 15 años poniendo toda su vida ahí, por ahí sin hijos, jubilado, ¿no? Y toda su vida es eso durante 15 años y padecer en eso, ¿no? Entonces, una vez que uno va explorando todo ese agenciamiento, ¿no? Y llega un momento donde cuando uno piensa el deseo, ¿no? Porque decir, bueno, si no es esto, cuando uno le dice, si usted sigue por acá, viene más de esto. Y bueno, si esa dirección no es, ¿cuál es, no? Entonces, esta visión constructivista también del deseo, ¿no? Como una categoría grande, ¿no? También bueno, porque no está en ningún lado el deseo, hay que lo tiene que construir, se construye en ese espacio, y también uno llega a pensar esto así ahora, de ciertos momentos donde la práctica fue más rica en estas intervenciones rizomáticas, cuando uno trabaja en instituciones, como decía Omar recién, ¿no? Entonces, por ahí uno tiene que estar ahí en esos vínculos, estar en esas máquinas conectados de distintas formas. En este caso podía ser en los carnavales, en las murgas. A mí realmente no es algo que musicalmente o artísticamente me convoque, pero como pertenecía a la institución y también era músico y me gusta el arte también, bueno, participaba, pero no dejaba de ser menos o más de ese vínculo que uno trataba de hacer desde esa institución, desde, bueno, un consultorio o desde un taller, este, sin necesidad de explicitar si uno era psicoanalista o esquizoanalista, o sin embargo, por ejemplo, también desde ese lugar hice un trabajo de historia de la psicología para un encuentro de historia de la psicología de psiquiatría y psicoanálisis, ¿no? Entonces se juntan estas tres prácticas a hacer encuentros de historia. Yo presenté cómo se fue llegando al concepto de discapacidad. Esta era una institución de discapacidad. Entonces ahí decís, bueno, también es una intervención, y en ese lo que quería introducir de este trabajo es, en esa época de si el psicoanálisis era un ejercicio espiritual, yo escribía en ese trabajo de historia si había espíritus discapacitados, ¿no? Y pasó por este filtro de la psicología, de la psiquiatría, de la historia también como un método, ¿no? Entonces, está bueno pensar de esta forma también la intervención rizomática, más allá de la interpretación o justamente que todo tiene que suceder o acontecer en el consultorio, ¿no? Así que, por lo menos a mí, desde esa práctica institucional a lo que por ahí puedo llegar a hacer en mi consultorio particular, sigue siendo influenciado por todas estas cosas. No ¿Sabés logro qué, a Ariel? veces separarlo. Tomando lo que decís, que también me parece medio revolucionario, vamos a tomarlo con pinza y viene en función de lo que estamos conversando ahora, no es algo que haya pensado antes, es algo que tengo adelante. Claro. No es lo mismo tener las ideas delante que detrás. Delante las vas a buscar. Que esta idea que tenemos que el paciente nos pertenece es también una idea nefasta, porque no nos pertenece, porque se analiza rizomáticamente en otros lados.
si hace arte, si va a un club, es decir, que se abre rizomáticamente. La intervención rizomática nos libera de tener que ser nosotros y poder pensar, al contrario sensu, que eso que llamamos analista es algo transitorio y que puede haber operaciones analíticas en alguien que ya está en ese proceso esquizo y que de repente le venga de un profesor de gimnasia o del verdulero que le dijo algo, ¿sí? Alguien me decía que fue a una iglesia, ya que hablábamos de religiosidad, porque estaba mal, y entonces el cura en un momento le dijo, pero usted que es la hija de Clark Kent, ¿quién se cree que es usted que puede con todo? Dice, claro, con lo que vos me habías dicho, más lo que me dijo el cura, dice, tuvo un efecto. Bueno, yo no le dije vaya a una iglesia, no se me hubiera ocurrido decirle eso. Ni podía saber que un cura le iba a decir eso. Pero ese mismo proceso esquizo, que parece casi mágico, produce estas cosas y uno deja de ser el dueño del paciente. Problemática muy del campo médico, ¿eh? Es mi paciente, es tu paciente del hospital. El paciente no tiene dueño. Las personas no tienen dueño. Y yo sé que nos va a costar mucho sacarnos de la discursividad porque tengo un paciente, porque mi paciente, porque me dijo un paciente, que por supuesto que estamos atravesados por esto, pero reflexionémoslo. No se analiza solo con nosotros, es un rizoma, porque cuando se abre ese proceso, empieza a tener la fertilidad de encuentros, a veces azarosos, pero que también son de alto impacto, que produce una especie de efecto dominó. Y esto que decía Omar, puedo ir yo a la escuela, no hace falta que vaya, pero con que diga, porque tengo un psicólogo, entonces ya el maestro, y se empieza a abrir. Y esa apertura es realmente saludable. Bueno, gracias Ariel. Si alguien más quiere decir algo o aportar algo, Ah, permiso. Jaime, buenas noches. Buenas noches a todos. Como siempre, pues contento por el encuentro. Eh, pues muy interesante pues, todo lo que se está comentando. Me hace pensar en un montón de cosas. Entre todas esas cosas, pues elijo comentar acerca de la cuestión de la locura, que también se estuvo mencionando. Y ahora mismo estoy leyendo el texto Psicopatología de la vida cotidiana de Freud, ¿no? Y me pregunto ahora mismo si ese texto no podría acaso también llamarse La locura cotidiana. Es tan exquisita y ahorita que Omar mencionaba algo de la práctica y de los lugares, eh, hace un tiempo decidí leer a Freud en vez de leer sobre Freud, ¿no? Sino sumergirme en sus textos, perderme en ellos y hallar otras cosas, eh, pues sin miedo a transitar, y no necesariamente solo, porque luego uno entra y luego se encuentra con personas y se pone uno a hablar y surgen ideas y posibilidades para escarbar, ¿no? Eh, y en ese sentido, al ir leyendo, pues como voy subrayando esos momentos bien particulares, como por ejemplo, Freud atendiendo fuera de su consultorio mientras anda de vacaciones, alguien lo reconoce, se dirige a él y él responde, por supuesto, ahí con sus, poniendo en práctica su quehacer, ¿no? Jaime, lo que vos decís tiene tanta importancia porque uno encuentra en Freud, por ejemplo, una libertad de acción que los freudianos no tienen. Es que no existían todavía. Pero Freud Bueno, sí se autorizaba de un campo médico que a una fue, libertad casi absoluta. Darle plata a un Uh-huh. paciente para que vaya a comer, esto que él acaba de decir de estar de vacaciones y podría analizar a alguien.
había toda una plasticidad. Ujú. Qué memoria. Sí, y eso es tan exquisito y pues un día me dijeron pues que no podía soñar o aspirar a esto del psicoanálisis porque tomaba tiempo y en mis adentros pensé, ¿qué importa el tiempo? Quiero hacer un recorrido, quiero empezar desde algún lugar, ¿no? De- y sumergirme e ir empapándome y justo este tiempo que me atreví a participar, pues me anima bastante, ¿no? Cada vez me anima mucho a seguir buscando, leyendo, pensando, recordando. Y, ese recordar, recuerdo un texto que leí de Alush, que fue publicado en una revista en el margen. Creo que se llama Ayúdame a dejar atrás mi locura, ¿no? Y una pregunta que hace Alush allí es acerca de qué es la locura, si el más loco entre los locos teme volverse loco, ¿no? Estoy parafraseando, no recuerdo cabalmente las palabras, pero más o menos por ahí recuerdo que va la idea. Digo, ¿será posible hablar de la locura o de las locuras o retomar esa pregunta y preguntar qué es la locura? Y es interesante porque no, hasta allí por lo pronto Bueno, dejo. si vos tomas el título Psicopatología de la vida cotidiana, es un título que tiene una audacia enorme, sobre todo para la época. Es un título realmente audaz, porque ¿cómo habría una psicopatología de la vida cotidiana que es oximorónico, es incompatible? La vida cotidiana es una cosa, la psicopatología es otra. Porque entonces, ¿qué está diciendo Freud? ¿Estamos todos locos? Todo el mundo está loco, entonces. La locura es la normalidad, por decir, o la habitualidad, cada quien con su locura. Y yo creo que el mensaje de Freud es eso. El título mismo impacta. El título mismo Es, impacta en una ciudad imperial como Viena, en una ciudad donde se aspira a ser normal. Pero lo que vos decías, me olvido del tiempo y me sumerjo en lo que llamo psicoanálisis o lo que tenga que ver con el psicoanálisis. Al liberarte del tiempo, eso constituye tu locura y tu fertilidad. La locura de Lacan fue sacar los 45 minutos de la sesión y trabajar con un tiempo libre. Libre que no quiere decir corto, pero que es libre. Entonces son operaciones, porque si no, ¿cuándo se forma uno como analista? Nunca. Me parece que hay un tema que es el que recién mencionó Jaime, que me hizo pensar que sabemos que hay gente que se cree con el poder de decir esto es psicoanálisis, aquello no lo es. Este es psicoanalista, el otro no lo es. ¿Sí? ¿No? Se endilgan un poder, vaya uno a saber de qué, por los años, ¿Sí? porque leyeron y leyeron libros y libros y libros, y dicen esto es, esto no es. Por eso también es disruptivo esto que decía Omar, de salir a ir a la escuela, o ir a... ¿sí? Bueno, vos decías, ¿por qué Freud no? Es que no había en ese momento freudiano, sería el único que empezaba a hacer estas cosas. Sería el raro que hacía esto, pero era criticado desde el no saber. El problema es que ahora lo que se critica desde el que cree que sabe. Es un tema. Sí, porque son fundadores de Y realidad, bueno, fundadores de psicoanálisis, fundadores de una praxis y aduaneros que dejan pasar o no algo y dicen lo que es psicoanálisis y dicen lo que claro. no es psicoanálisis. Bueno, Y el que a es ver, psicoanalista y el que no. a mí me parece que llega un momento en la vida en que a uno ya no le importa eso. Es así, están, dicen No, ya cosas, lo sé. perturban. Pero digamos, una persona como Jaime que está diciendo que está comenzando a estudiar todo esto, que le digan, no vas a poder, no, me parece, no sé, no quiero catalogarlo, pero la verdad que es tremendo.
Bárbaro, vos que Sí, seguís pero en la tuya, no te aparte, importa el tiempo ni lo que te dicen. lo que estamos diciendo también que viene como al lado de una pureza, ¿no? De ser el psicoanálisis de nosotros, ¿no? El que hace esto, este es el psicoanálisis, somos nosotros los psicoanalistas, sacándolo ahí, poniéndolo a nivel social, es muy fuerte porque es como un fascismo, ¿viste? Que incluso se normativiza, que está bien, ¿viste? Que nosotros, sin ir más lejos, todas las cuestiones de la política en Argentina están así muy en una cuestión de hasta ontológica, ¿no? Nuevamente, de lo bueno, de lo malo, y es muy fuerte también pensar que eliminar la diversidad y que hay que ser todos de una sola forma, que sería en el caso de lo que estamos hablando también de los psicoanalistas, pero también es peligroso en ese nivel de lo macro también, ¿no? Esta cuestión media fascista de estar ahora A mí me parece más serio desde el subjetividades fascistas. psicoanálisis, Sí, Bueno, vos sabés que, porque es el lugar donde uno cree, ¿no? claro, me, Perdón. libertad. me suena que en todo caso el psicoanalista o algunas escuelas de psicoanálisis o instituciones piden como una formación de maquila, que todos salgamos o salgan con un perfil y con un sello de esa escuela, ¿no? Para autorizarles el nombrarse tal cual. Esto en esta escuela no se hace, por ejemplo. Eh, Es complejo. No sé si recuerdan que habíamos visto la formación de grupos, como lo pensaba Guattari, grupos sujetos o grupos o sujetos de grupo, ¿no? Y que él decía que esos grupos que se proponen como no sujetados podían devenir grupos sujetados y podían devenir fascistas también, o fachoides. Como que es muy difícil encontrar a veces dónde uno cae o no cae. La noción de escuela, por lo menos la noción griega de escuela, como lugar de intercambio de opiniones, no de formación. Por ejemplo, la École Lacanien, a la que pertenecemos, en su inicio, que no sé si es lo que ocurrió hoy, pero en su inicio, no se propuso nunca formar analistas, a diferencia de otras escuelas que tenían como objetivo formar analistas. Y esto marca dos escuelas con posiciones distintas. Una que pretende formar analistas, ponerse el sello IRAM, la norma IRAM del analista, para lo cual tiene que decir qué es el psicoanálisis, cómo se lo practica y autorizar esa formación. Bueno, la École Lacanien desde su fundación no garantizó nunca formación alguna, porque no tenía el objeto más que de encuentro entre analistas. No voy a hablar públicamente de una escuela que en todo caso es cosas que se hablan dentro de la escuela, ¿no? Pero también, como toda escuela, corre el riesgo de devenir algo diferente que lo que era. ¿Por qué? Porque hay hombres, porque hay intereses, porque el psicoanálisis está permanentemente acosado por las corporaciones. Y si dejamos el psicoanálisis en manos de las corporaciones, deviene una psicoterapia moderna, nuevamente, con objetivos. Y bueno, creo que es un trabajo difícil, porque la sociedad misma tiende a cerrarse. Los procesos históricos, sociales, son de apertura y de cierre. Son realmente muy difíciles mantener espacios como este que estamos teniendo acá, donde se busca una horizontalidad, una misma categoría de cada quien, y es tan importante lo que dice uno como lo que dice el otro. Simplemente con Estela animamos el espacio porque tenemos ganas. Pero siempre creo que debemos incluirnos, corremos el riesgo de caer en alguna clase de fascismo. ¿Qué es lo que decía Foucault? ¿Cómo sacarnos el fascismo metido en nuestras propias células? Están metidos dentro de uno. Y es una lucha creo que de todos los días. Ahora, lo que ella decía de Freud y su libertad, creo que sí que Freud, Lacan, Guattari, cada uno a su modo, Foucault, podemos poner mucha gente, ¿eh? Es injusto por ir reducir a cuatro nombres. Pero bueno, son instauradores de la discursividad. No hay autor, como dice Foucault, pero hay instauradores de una discursividad. Bueno, tomados ellos como instauradores de una discursividad, los caracteriza cierta
amor por la libertad. Y yo creo que hay algo del orden de la libertad para que el proceso esquizo pueda funcionar. Y cuando vos, Omar, hablabas de la escuela, es verdad que la intervención en la escuela posibilita que un chico pueda ser, entre comillas, adaptado en un sistema, y claro, si no es peor, pero tampoco alcanza con que sea adaptado, porque luego el sistema, si lo adapta, eh, ya lo coapta de una forma tal que le quita por ahí la creatividad. Te voy a decir algo. Vale. Lo que hay que intentar, no solo que el chico en algún punto se adapte a la escuela, sino que la escuela se adapte a ese chico con sus diferencias, porque si no, no lográs nada con que el chico se adapte. Tenés un futuro perturbado, después en la adolescencia, donde sea. Entonces me parece que la intervención, que tiene más peso desde algún lugar, es esta, que la escuela conozca a ese niño como es, con sus diferencias, o sin llegar a por ahí algo así como dice Ariel, de tanta. Justo hoy estaba leyendo un libro, no sé si lo conoces, Ariel, que no me acuerdo el nombre, pero que es de un planeta donde toda la gente tiene un ojo. Y un día nace un niño absolutamente extraño que tiene dos ojos. Entonces, esto cuando uno lo va diciendo, el que lo escucha, la verdad, yo me acuerdo, la vez que lo escuché, quedé como, ¿cómo te vas a extrañar tener dos ojos? Por eso vos hoy varias veces dijiste lo normal, uno quiere ser normal. ¿Y qué es ser normal? Sí. Entonces, por eso te digo, no solo el chico a la escuela, sino la escuela al chico. Bueno, ahí estamos dando Ahí es la ya, intervención, ¿no? ahí lo que está diciendo Estela sería una intervención en un rizoma, que al menos como horizonte, Y ni hablar de los padres, también bueno, entiendan es cuando su hijo, que si no te das arrancamos cuenta por la ahí. cantidad de parámetros que Pero esto en hay. el niño uno lo puede visualizar, pero es más difícil en un adulto, tal Sí, vez, sí. ¿no? Porque estamos todos diciendo, nos autorizamos a ir a la escuela, nos autorizamos a hablar con la abuela, no sé, con la señora que lo cuida, yo he hablado con todo el También. mundo, hasta con el perro han venido. Pero con un adulto, claro, tenés que esperar a que él lo traiga, que aparezca y desde otro lugar. Cada analizante es un Pero desafío, bueno, obvio, digamos, obvio. cada analizante es un desafío a la creatividad de cada analista. Cuando Lacan dice que esto es un standing y no un estándar, es que cada analizante pone en juego ese proceso potencialmente con la resistencia del analista, como el lugar del tarado que resiste, como decía Lacan, el lugar del tonto, el que está ahí, pero también del mismo paciente, pero también de la familia del paciente. Es decir, cuando Freud habla de vencer las resistencias, es un trabajo en cierta forma, si se quiere, revolucionario. Pero también ocurre a veces, y lo hemos visto y lo vemos en la clínica de cada quien, que a veces ese proceso se produce y cuando se produce es como que no se lo puede detener. Como que hay un efecto dominó, como si una verdad levanta otra verdad y cuando te cae una ficha ya no puedes hacer como que no, cae la negación. Y entonces mucha gente toma cartas en el asunto y yo digo comienza su pequeña revolución molecular, no molar. Pero verdaderamente, si hay una revolución molecular, en algún momento lo habrá molar. Sí, porque esa familia se transforma, porque ese hijo que habla con el padre también transforma al padre, que dice, uy, che, mi hijo me está diciendo algo. Y entonces le da un lugar distinto que el que tenía. Y pasan este tipo de cosas. Creo que Julio quiere decir algo. Yo estoy hablando y me gustaría, Julio, escucharte. Se ha levantado la mano ahí, como veo. Sí, gracias, doctor. Pues me recuerda un poquito al texto de Santiago Ramírez, Infancia es Destino, en ¿Cómo es donde el nos dice nombre? por ahí, Santiago Ramírez, No, Infancia no, es pero Él Destino, Es que dice que mexicano. la infancia te ahí imprime está. su sello de los modelos de comportamiento tardío. Es una praxis, es un devenir de la infancia, es el destino del hombre a veces. Y esa conducta en forma reiterada y estereotipada y constante se repite desde ese indicador familiar. Dice, las huellas del universo familiar en las personas, pues causa impacto, ¿no?
es la cultura en el desarrollo psíquico de toda una sociedad. Y eso me recuerda el libro de Santiago Ramírez, Infancia es destino, a todo lo que usted venía diciendo hace rato. Bueno, está interesante el título, ¿no? Porque Freud decía que la anatomía era el destino, Claro. la infancia es el destino. Y bueno, quizás sí haya varios puntos. Acá estamos viendo que la pubertad de alguna forma sería el destino, el golpe, donde se sale a lo social. Lo que a mí me gusta de todo esto es, se dan cuenta que no nos va a alcanzar la vida y no nos vamos a aburrir. En medicina Siempre se para dice que abrir, no hay, perdón, perdón. en medicina se dice que no hay enfermedades sino enfermos. A lo mejor aquí podríamos decir que no hay la locura sino locos. Sí, sí, sí. Y se va abriendo ese rizoma que Ajá. va permitiendo que haya estos cambios. Por eso yo creo que si se quiere, el movimiento de Guattari culmina con la ecosofía. Culmina con la ecosofía, por lo menos pues también su vida termina ahí, buscando una especie de, no sé si la palabra justa es integración, pero sí de relación, Articular. como dijiste, Omar. Articular. Bueno, articular me gusta, articular es una buena palabra. Esos estratos que si no están inconexos y que producen especialistas, el especialista en ecología, el especialista en esto, el especialista en lo otro. Entonces, cada quien metido en su baldosita e ignorando todo el resto, como si cada vez se supiera más y más, pero de menos y menos. Y acá está rompiendo la idea del especialista. El especialista rompe lo rizomático, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. Va contra el rizoma porque justamente la idea del árbol Se hace una opone parcela, a la idea del rizoma. sí, como Exacto. una parcela muy o sea, apropiable y apropiada a, Sí, a ese que se llama experto, especialista. claro, porque es el dueño de eso. Ujú. Y que lleva a veces a cosas graciosas, a que un médico te diga, no te duele. Y yo, sí, me duele. No, no te puede doler. Pues sí, pero me duele. No, no te puede doler. Bueno, está bien. Es el cuerpo Si de usted él. lo dice. Mi sensación entonces es equivocada. Y son cosas, ¿no? Que apuntan a un montón de situaciones, pero la que a mí me importa por ahí, acá en Andamiajes y sobre todo con ustedes, es el lugar de cada uno de nosotros intentando practicar el psicoanálisis. Ujú. Que ese espacio que cada uno encarna, o como decía Luz, que jugaba con la palabra encarnación y ocupación, y produjo el neologismo encarpación, esa encarpación, ocupación con carne, porque si no es metafísico, que cada uno lo pueda ocupar en el lugar de libertad, autorizándose. ¿No decía Lacan autorizarse por sí mismo? No es un ejercicio de experto, no es un ejercicio doctoral, no es un ejercicio intelectual, es un ejercicio de la vida cotidiana, De la praxis. una praxis, exactamente. Cuando toda una discursividad te lleva a que seas un especialista, porque yo como psicoanalista digo, ¿qué puedes decir como psicoanalista? Tendrías que decir, yo como psicoanalista digo que no sé nada y que no tengo nada para decir. Que creo que Aunque le habían preguntado a Jean Uri en algún momento qué había aprendido él de todo su recorrido. Y Uri contesta, nada. Yo no creo que no haya aprendido nada, pero creo que está diciendo, frente a la pregunta, eh, cambia cada rato. No hay un saber que quede coagulado, porque deja de serlo. Pero esa es la creatividad lo que más tiene que estar presente, ¿no? Que el Sí, concepto sí. coagulado para todos igual, el manual, Y no porque caemos en el manual de CM5, claro, de CM4, claro. ICE de 10, volvemos al manual. Volvemos a no poner de sí para poner lo que la teoría dice. Dice el manual que usted tiene tal cosa. ¿Por qué el tiempo libre en Lacan? Porque si no, dice Rolex o dice Seiko que la sesión ha terminado. No, dejamos acá, en ese punto.
pero tiene un valor, tiene un valor de expansión, es un momento para dejar. Y que habitualmente el analizante entiende con uno que ese es el momento de dejar. Ya sea por algo que se dijo, por algo que se movilizó, y que a veces pueden ser 15 minutos, o pueden ser 40 o 50, pero que ese es el momento de dejar. A veces no ocurre que haya un momento para dejar, y bueno, entonces sí, Rolex dice que dejamos acá. No digo que eso no. Fíjense que el mismo Guattari va como dando vueltitas. Bueno, algo de esto que dice el psicoanálisis está, pero también está todo lo otro. Y como decía Omar antes, y si se articula, produce un rizoma. Bueno, creo que es la hora. Ok. Bueno, no tengo Felices, más que decirles felicidad, feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo, felices feliz año fiestas. nuevo, Gracias. que la Nos pasen lo veremos, mejor. supongo, en marzo para No retomar. sabemos la fecha. No sabemos cuándo. Sí, le digo que habrán visto que hice un video con Carlos Segovia, que está en Facebook y está en YouTube. Una Sí, charla. es una charla que hicimos de unos 30 minutos y vamos a volver a hacer otra charla más en 2 semanas, ya para el 2025, de un Guattari sin Guattari. Ok. Pero lo dejo para que lo puedan ver. Son videos en los cuales pueden verlo de manera gratuita. Bueno, hasta la Chao. próxima. Abrazo, lo Chao. mejor. Chao, Chao, chao. Felicidades felicidades. a todos, Felicidades a todos. felicidades. Igualmente, Nos vemos adiós en marzo. Julio, Nos adiós vemos. Omar, adiós todos, Chao. estén bien, Hasta pronto. hasta pronto.